Bienvenido al programa La Biblia Dice, con el pastor Pedro López Collazo. Este es un ministerio de predicación en el idioma tzotzil del Templo Bautista Faro Encendido. Esperamos que sea de bendición para usted y que el Señor le bendiga. A continuación, el mensaje. Una realidad pasel antes de la crucifixión de Cristo. Liel hasta dicta ilel, ti Cristo ti Jesús sak bil Shabbat, yun ti paletige. Sak bil Shabbat, ti Jesús chuk bil Shabbat achohon, yun ti dice los alguaciles. Bueno, tita costumbre tikbo tige, hati mayole tige. Jesús lo habían tratado como un chopolgente, muy las pasig respetar viquetamelel, hermanos. Ahora aún, ti historia vi que Lione, hermanos, ta kiltik, en el 54, chukbil Shabbat, ti Jesús la yikik batel tasna ti bankilal pale pero ti Pedro egne nomtik shil batel shilayal alaluk telas nobik ok ti gente ti elobetige ti tayamak kul tisna ti pale ti Pedro te choti también chiuk ti yanti gente. Pero hun mosovil, smosov ti pale, alalas tata ilel, ti tei chotol tatikok, ti Pedro las kel, y hech las yalbe. Pero ti botege, haachiil ti Jesús utat. Ti Pedro las mukta yonton, las yal, ant, mushkoh tikin ti vinikle. Mas akalun, las tata ilel otro jun. Pero ti bote que hachiil, ti vi que ti Jesús le tsak vilesh utat, ti Pedro el hasta vinik, kuchal ti jete lancha pase. Mauch chiil ti le. Pero como una hora más sacal, otro jun tal tas tojolan. Tamelel ti Jesús hachiil. Porque ti Jesús es Galileo, petibote que eres Galileo también. Ti Pedro el ahyal, hombre, mujna, ti kusi chavale. Mas akalun, kalalugna kateto shvulbun, tas poxba ti Pedro jato lahya y ok ti kotse. Hoy vihtalel ti Jesús las kel ti Pedro alalug las tata ilel ti Pedro que vultas hol ti kusiyaloh ati kahwal tike alal mutosh tash ok ti kotse lasha mukun tavonton oshimbelta hechoshal ti Pedro ne lok batel tapanaun y ep y ok tahmek ti Pedro ne. Hermanos, aquí vemos esta historia, Cuchalajcal, antes de ser crucificado ti Cristo. Hoy un apóstol llamado Pedro era el más valiente, el más esforzado, más tzatzalvinik vi que ti Pedro. La sutanika vil hutuk. En el versículo, no está 22, vamos a empezar del versículo 31, Sutanika Vilhutuk, Kusi Albatiyun, ti Jesús, Viketi Pedro. Te oyun Vikilita, versículo 31, Hech Lahyal, ti Kahualtik, Tastoholal, ti Pedro. Simón, ti Lie, ti Pukuje, las Kanbunsha,
para que Xavi chililinel kuchal atitrigoe. Pero tibone las canbe bocol, que mushkota pasel, tischuno la gelabondone y te oyuk siempre. Alal mi hecha nonone, alal mi la sutalne, y hecha val beyaí, tiachil taque. Pedro el Ayal, Cajual. Mune chapanokba, chibat, chiuk, tibote. Maug noosh chibata chukel. Sino que vi que lie hasta shuk moch chamotik, shuti Jesús. Ti Pedro ti Jesús hech las takbe ti Pedro chkalvo taba y Pedro muto stash ok ti kote ti bote la shamukun tavonton oshimbelta. Y esto es un dicho albi shaonos koplan. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Kusitishkota pasele. La calna catoje di Pedro era muy valiente, ¿verdad? De que la yal vi que lie. Ti Jesús el yal, tas cakalil, llorailun, ti gente, tas jocanicun ta cruz, tas milicun, tas mal ti chichele, chilbajinicun ti gente. Ti pale titige, tajisakik baten, liene po chashko, tis cakalilone. Pero ti Pedro el Ayal, Dios o Señor, a ti boné, muy chascomes, te oyun tatojolal, ma milavich tikel tachukele, te chi och tachukelek, ma ugnosh ti lioch chiukot vikelie, tachinot batelo. Hasta Bucalal, Suts tiakush lehalige. ¿Cuchal yo tijeche? Porque sabía que ti Cristo era Dios. Sabía vi que también ti Cristo no, o sea, ti Jesús no era persona normal. Porque la estata Ilel de todo lo que ha hecho. Sanando enfermos, las colta chameletique, las colta masate, cochove, todo tipo de enfermedad, endemoniados, las coltas te que las vas librar. Por eso el deseo de Pedro vi que es seguir a Jesús. Acliti Jesús, pero tú, desafortunadamente la carne tiene una debilidad, vi que también. Pensando, vi que lien, a lo mejor ti Pedro el asnop, milasagikbal di Jesús, yo creo que se va a mostrar, tashakta ilel, kuselans poder, vi que ti Jesús, muy chaksvata tzakel, muy a lo mejor vi que lien, o sea, en el medio de Taboco la ley, Dios se va a mostrar, entonces te capal chinel taventa, vi que titas poder a ti Dios sé que las no. Pero calal ochta cabale se mostró diferente. Pensó cuando calaluk van la yale, calal ochta cabal de Jesús pensó que los ángeles, vi que los ángeles voló ta hora noche para defender, vi que ta. Pero como Pedro era seguidor, ¿ne? Yo creo que era uno de los ayudantes de Jesús, vi que tilas no pe. Las no, porque Jesús era poderoso, Mal era poderoso, es poderoso. Pero cuando Calaluk Taldamano Mile se mostró como hombre, se mostró humilde, o sea, las nihansma, o sea, las yaxba ta ilvaginel como ellos quisieron, vi que ticos eran las cantis, las paz y que lo hicieron, vi que también el hermano. Hermanos, vi que lione, entonces vi que lione, magnos chibata chukel, sino que hasta shushi chmok chamotik. Pero kalalug las taik, tatsakel shatijeune, chukbil shatiskomne, amarrado.
Ahora ti Pedro tal vez se sorprendió. ¿Qué pasó pues? Sacó los demonios, moj. Lo que un tipukuje, ¿y por qué no pudo desatarlo, tiscobemo? Hechlas no. Bueno, jatoné. Pero que si más chicota pasa el cha, entró un poquito de duda. Entre pensamientos, Dios tamelel o mauk. Los demás apóstoles, las nax baik, las bax baik taná, dice la Biblia. Entonces ti Pedro dice que a ver qué es lo que va a acontecer. Kusichkota pasel. Ahora en el 54 el diné y se fue siguiendo de lejos. Nomtik, shatzkel batel, a ver qué pasó. Las yilcos en shuhilanik batel, las kohbiktis namte, y cómo le torturaban a Jesús. Ot en el patio del Yamak ti pale, di banquilal pale, chukulionik ti Jesús, hacían preguntas, hacían, mi voti Cristo te, mi voti Dios te. Hasta dice la Biblia, hasta lo escupieron las tumtabil, soldados, sacerdotes, tijech las pasik, hermano. Pedro viendo, vi que ti cosas, acontecimientos, vi que va y se la ne. Está ilel, ti tata ilel, ti Pedro, Pero, cacahual, pero cuchal, ¿por qué lo permite ti Jesús que se la ne? Pero estaba dudando, vi que leone. Ahora sí, todos tuvieron miedo. Shiik, los apóstoles, Junsha no escucha chalascal, tuvo el esfuerzo, solo porque chvaskel kusitichkota pasele. Kusititachkota pasele, muna. Pero hermanos, no se había acordado. Muyuk shvultashol, cuando Jesús había dicho, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandear. No se acordó de eso. Solamente a vultas jolé su poder, vultas jolé su grandeza, pero no se acordaba. Cuando Jesús la yalvi que lie, Pedro las canbundipuguje, chavich lilinel, chavich pasel zarandear, hecho shalom. Pero tibuné rogado al Padre para que muco se shkota pasel. Hach aita yonton ativa y selamne. Hermanos, entonces vi que leoné. Ahora, Janosh Jalasnae ha llevado en su muerte, en su corazón. Ti kusalanda melel le cuánto ha sacado los demonios. Janosh naok batel. Shalom, hermanos. Pero antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Antes que muto choktikotse, la mukunda bonton o shimbelta. Ahí empieza Vikelione, hermano. Entonces ti Pedro el ayal, Vikelione, dice que en el patio te llama ulti snati pale. De las novicok. O sea, trataron de que yo fácil divertir. Shlabahik, slabanik, di Jesús, lix nomskok ik. O sea, pasando la noche te hoy. Pero que tú ti Pedro igne, yilsha hoy ti coque, tal vez hoy sik. Entonces te la vacatino que con, chotans va, chotolcot. Bueno, como que chies, muco y un hol. Ahora, dice Viketisco, una criada, una mujer, un mozovil, no es una reina, reina y tal, un mozovil, sierva del sacerdote. ¿A ti vos de qué? Hachi Viketi Pedro.
ti Jesús. Kula si chavale, chil ti Jesús. Mushkohtikin mag chil. Entonces si volvamos un poquito. Otro no junsto, tal otra mujer otra vez. Otro junanstok, pero tivo de chil ti Jesús. Alihmoj, ¿cómo se viste? Vi que ti Jesús tiene el misma vestimenta. Hasta en otra cita bíblica vi que leí, hermanos, hasta tu forma de hablar, lo reconocieron, las taikta ochtikinel. Pero desafortunadamente ti Pedro, en otra cita bíblica, hasta los 3 veces, hasta en el último lo maldijo ti Jesús. Las chopolcopta ti Jesús ti vi que ti Pedro. Entonces vi que lione, entonces jato la yaone, ota paselun, la ya jato ya es la ticotzne, shita shal chatiscobiosne. Kala la ya muy William tas hol, kala la ya och tas chiquin, kal ticotzne como que, y hoy promesa de Dios batile, pero ya lo había hecho, dicho por la ley. Tal vez con la gente se te lee. Entonces vi que Leoné te hacían preguntas, hacían coselán, medio burlaban a Jesús, escucha al de Jesús, porque pues escucha al de Getalán, bulta loca le tal chak a ti lo maldigue, a lo mejor te chacapal tal lo il ti Pedro. Pero cuando calajía y óptico dice que entonces liklajoy dijo, voy ti Jesús taje. Ato las gile, amarrado vi que ti Jesús chukul. Y también ti Jesús dice que se volteó la cabeza y la estaba el ti Pedro. Allí se acordó que si las yal ti Jesús. Y dice, salió afuera y lloró amargamente. Lok batel tapana, lix veis ba lok elun, bas nax baun, ba ok ti Pedro, pero lloró amargamente. Si vemos esta realidad, vi que lie, hermanos, mitahtatik da ilel, vi que tamelel, vi que lie. Pedro estaba muy dispuesto, tiselan, vi que tamelel. Kahwal, maugnosh, Tachinot batel ti chukele, sino que hasta moch chichamotik. Su deseo era firme, pero su carnalidad es débil. Hermanos, si nos aplicamos un poquito de nuestra vida, vi que a veces vi que tamelel pensamos, somos cristianos, chuno la gelotiksha, Pedro la stata ilesha, como Dios obró, coselan tichamteque, coselan todo, y así como nosotros. Siak chkilti, siak tachkelti, cosenti Dios coltabane, cosenti Cristo, cosenti slequiliontone, cosenti, todo conocemos. Shkochtikintik tamelel vigelion. Pero tú, vi que Leone, tenemos un error, vi que tamelel, hermano. Hay que tener cuidado, vi que tamelel, hermano. Porque Pedro tiene sangre y carne, y de igual manera, escucha el tibo, dije, chichbeque, dije, Pedro, apóstol Pedro, fue humano. Mao, me escucha el tachalik ti costumbre, ti Pedro, Dios, Dios, ti Pedro. Fue hombre, solamente siervo de Jesús. Diachtunel, ti Jesús, vi que la ve únicamente, hermano. Mao, Dios, ti Jesús, son hombre, vinig, snashve. Tuvo hambre, tuvo frío, tuvo problemas, tuvo muchas cosas, vi que ti Pedro, Pero de igual manera, escucha el tibotic, hermano. Hermanos, a veces dije, no pentic, hermano.
Tijnopentik tamelele, a veces nuestra oración, Dios, la kil shekuselan chakoltaban, pero necesito esto. A veces pensamos diferente, escucha alta, tikusalan de Dios su respuesta, vi que también hermano. A veces vi que también nuestros pensamientos muestra diferente. Cajual tacan tacanga con taquín. Pero Dios necesito 100 pesos tictaine. Pero a lo mejor la respuesta de Dios, vi que leoné. Muy uchtunabun los 100 pesos, nada más te doy 50. Nada más hanoch hachkabot 50. Te doy tu salud, te doy muy más chaipaj, muy más getelane. Pero a veces no, pero es que Dios. Het en las paz, vi que ti Pedro, vi que hermano. Pensó diferente. Tiyaloje, tal como está, tikuselanta y jagetelans cantas, él en toda su vida. Cuando a la luz vi que ti Jesús, la yalbet a los demonios, vi que sal fuera. En un momento lo batel a los demonios. Pero pensó que Jaetelán cuando ya estaba crucificado, cuando calaluk, momento, ahora sí, mushtalat pikikun, hechvanti yaloje, fue su error, vi que también el tibaisela. A ti yaloje, o sea, en todo, vi que le, o sea, usalan las tata ilele, jaechen chkota pasel yaloje. Pero mooj, vi que también el hermano. Dios ve nuestro corazón, Dios ve nuestra necesidad, Dios ve viketamelel tikuselanta shtunkuntik viketamelel, hermanos. Pero muchas veces vikelie necesito color negro, pero y nos da un color blanco. Pero a veces ti ontonalne hets elantas can. Hermanos, tengamos cuidado, vi que tamelel, hermanos. Yo creo que vi que escuchar la expresión, vi que ti apóstol Pedro, vi que el versículo 33, si mi tapaz de notar ti expresión, vi que tamelel, vi que hermanos, él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Era una expresión fuerte y con sinceridad. Hermanos, muchas veces la palabra de Dios creemos en soberbia, fíjate el hermano. Tachtunestik. Tachopoltis cobriose, mi hermano. Jame hago biscutic vi que también el tibais el hermano. Tachtunestik, bueno, livi, yo soy el siervo de Dios. Chuno la gelun yunati diose. Hecho shalvi que line, hatik usikane, mechux elan, mi hermano. Maukech vi que también el hermano. Ahora vi que Lione, entonces chuno la gelunshaun, hak uselanta kanchikushine, mitah kantah kapto batel, o sea, muy muchos pasos fundamental, mo hechta mo mechux elan vi que también el hermano. Los cristianos deben de tener una humildad, vi que también el hermano. Amén, hermano. Los cristianos deben de tener una humildad. Tiene que ya pasar a mostrar que también que somos el Hijo de Dios. Vi que también, hermano. Muchas veces, hoy personas, yo no la gel, si te habla de Dios, pero diga como que intocables somos. Maucotic intocable, vi que hermanos. Simplemente somos salvos por la gracia de Dios, mi hermano. Simplemente somos el Hijo de Dios por la gracia y la misericordia nada más.
De hecho, nunca usemos la palabra de nuestro Dios como convertimos con una soberbia. Díganme, fíjate. Porque a veces Dios no nos da a tal como lo que queremos. Vi que Pedro se mostró diferente, vi que también, porque él pensaba diferente, pero que la vilón cuando a la luz, la yil que es diferente, ¿ne? ¿Qué pasó? Y se fue siguiendo de lejos. Ah, buti Dios, ¿ne? A ti Dios, ¿ne? Mi chácticos, tal como está cosi la carne. A chaval chiquine. A muyuk lek chiquine. A mechuk chiquilticayekne. A joto las pasan tal responder tachquine. Hermanos, a veces caemos en ese error, hermano. Mucha mi Dios te está probando. A veces muy o sea, a veces está con el tique, ¿verdad? Está con el tique. O sea, te ontonal chevay. Pedimos a jatak antik malujo el tic stekel cagale, ¿verdad? Ti carne asada, ti mojarra, ti chicharroneti, todo jatak antikech. Lek hoy. Pero a veces no nos da así, vi que también. Y hay gente que no pen, vi que titana, hermano. Es que mi tichuno la gele debe de tener abundancia. Es que hoy mi chuno la gele de lujo tashbe. Mo ma ukech, vi que también, hermano. A veces vi que hoy está dictando el unzulita. Ay, avos batikun vele sencillo. O sea, nos humillamos, vi que también, hermanos. Mechuk, hermanos, Dios te ha respondido. Milek las yagbote vele, dale gracias a Dios. Mitzul itah las yagbote, dale gracias a Dios porque bendición, mi hermano. Amén, hermano. Eso es bendición, vi que también, hermano. Tenemos que recibir tikus elan chakbotik atik Dios tik, vi que también, hermano. Pero li ontonalne mechuk también, mechuk lahkan, mao kech kayeh, mujechuk elan matih peticionne, le vine muna kuchalun, mish mushaibun kop ati Dios, kuchal nos quejamos, ora jaech kuchalahkal nakaton, atiskop Dios, pasti convertir en orgullo, vi que también, hermano, en soberbia. ¿Por qué pues? Escúchalo, a ti vi que lene, a ti hasta vi que ti mucho más chuno la gele, ulejetik, ostakenik, lechveik, pero mucha na mi Dios akbil o mi mao Dios akbil, hermanos, amén, hermanos. De hecho, shal tienes que tener cuidado, vi que también, hermano. Por eso, a veces vi que yo lo que en un viaje, cuando Calaluk, una vez, las Kitch para invitar a ve él en un restaurante de lujo, el de lujo. ¿Y qué es lo que hay allí? Pero lujo, buffet. A ti bufete, cholol, el todo tipo de belil que te oye. Tú tomas tu plato, chatzak, a la comida ticos y chacane. Pero échale, cuya pal chlajabun. Milaje, te hoy ti fruta, melón, papaya, piña, yogur,
todo cusichacane, o chacan jugo de naranja, café, té, échale cuanto puedas. Ticos en shuabune. Lek ya luk. Porque muy tahman dije ya, me lek matibelili. Me regresé satisfecho, contento, hasta las calve colaba al pastor por esta invitación. Invítame otra vez. Y ya no me invitó, ¿verdad? Sola fue la única vez que te la antibaisela. Mi epliveil, por eso fue la razón. Pero Melel era una comida de lujo. Ahora, una vez, un tenejapa, hermano, la paso a predicar lita templo. Libat panoche, como muchitom, tzeltal chaco, no, pero no importa, botatzotzil sale, fue, libat. Hermano, llegué en la casa. Hermano Pedro, ve que te le coy. Ochandal tajna. Y de repente, ya tal coto un mol silla, ¿verdad? Teta un patio. Esperaba una mesa. Tajmala shahmesha. Y luego no me saco una mesa. Ahora hicimos nada. Mi naka chiskel. O mi hech nashveik namelel. No saco una mesa. Ahora, ve que tigun le coy. Ni chunte, ¿verdad? Pero no, normal fue, normal ni chunte. Nunca pensé si era un poquito diferente. Bueno, calalive, ahora sí, paso a orar, hermano Pedro, le coy, oramos. Yo sí, jato la tzac, fíjate, tiene la tzac, ni chumtet, cabe que te ich. Hermanos, jato la cae, crudo y duro, ma unini chumte, jaliste el tak yihik, taste que la le, mi hermano. Mustaglo él, melel mustaglo él. Jaote hoy estaba pequeño Daniel, chico cuatel. Me acordé, las novias, mi muyuk chive, me van a sentir mal, solo por eso. Entonces, jato las kilvatas quieren Daniel, las tuve, todo lo que es hojas, tele, montón, ya tapan 1,000,000. Y así fue. Así fue. En realidad, ¿no? Hermanos, ahora, si llegáramos a pensar, Vigayane, atis elan yalumne, bacholtix con Dios, ¿verdad? Entonces, mis cholets con Dios, chigbate, malabilotic tabelil, invitado, tichane. Mo, hermano, tenemos que recibir como Dios nos da, mi hermano. Tiene que estar tzaktik. O sea, no ya lo que tenemos otro pensamiento. O sea, no tenemos que querer lo del lujo. Cuchal, a veces milicote respetado, abrazado, chacote. Ay, sí. Candió leche locha un lequil velile, no pentic, gente chane, no pentic, vi que también el hermano. Pero no es así. Tiene que chavak, tabontón, tijete la cáctica conótica. Dios le ha bendecido, vi que tijune, pero no sé en qué manera, en qué forma. Allí dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, allí se aprende uno, vi que también, o sea, un cristiano debe de aprender la humildad, vi que también, hermano.
Debe de aprender la humildad. Hermanos, que la Biblia, Isaías 55, parece que nos está ganando el tiempo. Mucho me achajo, hermano, a lo mejor más está una hora chivatana. Isaías 55. Mucho tecote, ayúdenme a leer Daniel 55, 8. En el 9. Tashan, tian no pendike, mushkolah no pendik. Mustaksha, en otras palabras, mustaksha pasta mental a ti Dios, hermanos. Amén, hermanos. O sea, Dios hetchayakbot. Dios maugen, buntakan heteni, absorbo heteni, necesito color verde, pero Dios takan mo, sino que Dios te va a dar como Dios nos quiere mostrar. Pero la única cosa vi que también, hermanos, que Dios estamos en su gran misericordia. Ja la hules ticta holtic, hermanos, que oyoticta shkushulyon don Dios, mi hermano. Únicamente en eso, hermano. Si comí de lujo, qué bendición de Dios. Si comí humildemente, qué bendición de Dios. Pero mucha gente vi que titana, mucha soberbia en la palabra de Dios, vi que li, hermanos. Ellos ya vi que li, amo, pero lione, munas lages li, munas kuchlivi, puro cocasbel. Hermanos, ¿por qué? Si Dios te quiere bendecir por otra persona, vi que li, y tienes que recibir ticuselán también lo que Dios te da, mi hermano. Amén, hermano. Hicho Shalom es parte de la humildad. Apóstol Pedro vi que también pensó diferente, vi que pensó, vi que que todo iba a salir bien, lo que Dios te Dios, pero porque Jesús mostró su humildad. Las malchich el tactojolaltic. Hermanos, no para bailar, vi que también, hermanos. Las noptic leca va ahí también, hermanos. Cristo, Dios, likem talta vinagel, yun vinagel manumil, hayun stekel, lo que hay en el mundo, as victajesma, as malchichel, mi hermano. Piénsatelo, ¿por qué nosotros, viquetamelene? Escucha alti, a veces muchos tojo botictas victas batigner. Comparta el amor de Dios, hermano. Si alguien hablas con una persona, un hecho no la gelun que te lane, Dios ha hecho contón que muéstrale el amor de Dios. A veces muchos tojo hermano. Ya no penique, mushkola, te escucha el tisnopen Dios, dice la Biblia. Tus pensamientos no son vuestros pensamientos, porque también el más toyol, más cajals no ven a ti Dios. Jeto shalun, hermanos, mira, hermano, por esa razón, alaluglas tata ilel, vi que ti Pedro, nom tiki batón, cusilas pasti Pedro, ne. Vamos corriendo, vi que li, hermanos. Vi que Leone dice en el versículo 56, vi que Lucas 22 y tal, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él, dijo también, estaba con Pedro, con Jesús, con él, hablando de Jesús. Pedro, cuando la luz la gil fracaso, la gil que muy las posbati Jesús, las capsba tak atimol chiuk tis enemigo ti Cristo.
Moksha joyolik tak atimol. Y epjete lanchkota pasel tak kushlekaltik vikeliege, hermanos. Voy com a los 10 apóstoles más. Muyuk shashchin los 10 apóstoles. Hasha ashchin tibuchu laban vanejetike. Tesha kapal tak atimol. Hermanos, tengamos cuidado, vi que tamelel, hermanos. Muchas veces vi que tashkota pasel vi que lie. Hasha tahpastik apoyar tamelel tibuchu mauk chuno la gele. Ahora tichuno la gele como que somos enemigos. Como que a tichuno la gele, como que no podemos tener amistad. Es que mi shana pura soberbia vi que tamelel, hermano. No piay. Mi chikopoje que takoponek. Mi leke que lekunek. Pero mi lahtatik takoponel este junuk mucho kujal oshal vik chava me pasaron ay me acerqué la ventana hasta te inclinas ya no. Pero entre hermanos ni siquiera le das mano. Lecoy, respeta, lecoy, respétalo, lecoy, pero respétalo a los creyentes también. Porque tamelel a ti vi que si tú llegas a pensar muy bien, vi que tamelel, hermanos, ti hayin chuno la gel, ti bucho la ya yon tontas togolal de Cristo, mucho bolskot otra vez en la presencia de Dios. Y piénsalo muy bien. Ahora ti bucho mau chuno la gelone. Muy chuachinta vina gelón. Lo siento, muy chuachinta vina gel. Mi la situación donde está nada, pero mi muy que lo siento, vi que hermano. Hermanos, vi que también hermanos, se sentaron juntamente. Chiuk vi que también tibuchumau chuno la gel. Hermanos, eso es. Debemos de tener cuidado, vi que también, hermano. Discausane porque no shana batel di Pedro. Kusikota paselun, hashatech moch seteliktak atimolun. Ahora vi que leone, alal albatne, vi que lija achil di Jesús ciudadne, mauk, livi, o sea, tomó, vi que tal la sang. O sea, ti Pedro, la tosa que le coplal yun ti gente. Chuno la gelot, a ti bote hermanot. Y muna chkale hashi yuti yaluk. Pero col nos bajun Dios digne. Ahora ta satik shata anil para que ale shmakno yekun dik chawaigni. A ver, a ti bote, chacota templo mo, tan macalo, que cosas mo chay cacala que lo je. ¿Verdad que hech? Están aquí, hermano. Y eso es una verdad, vi que es un error, vi que también le hermano. A ti toho mukutik, vi que también le legne, a ti hecho que chuno la helot, colia el cajualtik, la yikun di cajuale. Mi chabata vina gelun kushiun, haets burla ti gente aquelon ne. Haets burla ti gente ne. Chabata vina gelekun, kolial kahualtik, alala saonek, ushalili kushilunet, ayoktas como yun, permilichamne, bachinun. Bucho alguien heche, hermanos, es una gran victoria, vi que también el hermanos. Amén, hermano. Hecho shal, y tenemos que, pero a veces vi que chane, o sea, ti kalos ti con ellos, mukan dik albel hech chava kalos tikne. Pero mo, Dios se muestra diferente, vi que para probarte, vi que también el hermano. Dios usa otro pensamiento, vi que también el hermano. Hermanos, Juan 18, Juan 18, por favor. Juan 18, en el versículo 18.
estaban en pie de los siervos y los alguaciles y habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos Pedro en pie calentándose. Hasta hachatelascan pogel y un tipaletic viketi Pedro. Las pas va a inclinar tas tojolal tipaletic. Pero ¿qué tiene malo los tipaletic? Lene chultotic, hermanos, mau chultotic tipaletic, tija chultotic que también es Cristo Jesús, mi hermano. A ti Virgen María, chulmetic, mau chulmetic, chaval chulmetic, solamente hoy nuestro Padre es Cristo Jesús. Chaval chulmetic, Miguelita. Di María que la vejez, jate vulti que usé, pero no se convirtió en Dios. Una diosa muy yuk, sino que solamente fue usado como instrumento la yichtunes el noosh, vi que ti María, porque Janosh y fue seguidor de Jesús nada más. Hermanos, vi que leone. A ti vi que leone San Miquel, ¿no? En la Biblia dice Arcángel Miguel, ¿verdad? Y Hayan, ojalá San Miquel, ojalá imagen, hermano, muy mucho shochtikin el Arcángel Miguel, muy mucho shochtikin. Abal es el príncipe de Cristo, banquilal ángel teitavinagel, mi hermano, pero no hay una imagen, Miquelita, mi hermano. Es un mensajero nada más. Como el ángel Miguel, el ángel Gabriel, menciona la Biblia, el ángel Gabriel, o sea, el mensajero de Dios, o sea, Ichmantal y un Dios de ángel Gabriel, vi que también el hermano. Hermanos, pero no es Dios, vi que también el hermano. Mauk Dios etik, vi que también, hermano. Por esa razón, por eso vi que tenemos que tener cuidado, vi que también el tiba dice la hermano. Que no caigamos en el error, que no caigamos, vi que también titas venta, ticos y chopol, vi que también el hermano. Que lo más vilún, hermano. Y Pedro, va, lom, pero gracias a Dios, moteu como. Las tata Nael, las tata Ilel, hasta ticusione, usi la yal, vi que le, bueno, sutaniksha, vi que le, Lucas 22, vi que le, vamos a, vi que, viste ti ora una cosas pas maleta, mitas locas espila el reloj tanam una, dice en el, entonces en el 61, entonces vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Lo tapanati ti Pedro, o tamele leone. Hermanos, tengamos cuidado. Porque mi botik chuno la gelotik, tajpastik nosh en nuestra soberbia vi que tamelele. Tajkaptik tatoyombatik chuno la gele, hermanos. Shume Dios tas pasot encargar, tas big tajesot vi que tamelele, hermano. Pero mi big tajesvan tikahual digone, es que mi caisha tal si malo vale, tasutes con don Daniel, ma okheche, hermano. Ti big tajesele, hasta nos va a doler vi que tamelele, hermano. Nos va a doler, vi que también. Es que ti ontonalet kan ich bildamuco, mauketelan, hermano. Tenemos que mostrar el amor de Dios. Ti ontonalet kan lo mejor de maukech, vi que también. Hermanos, tenemos que mostrar lo diferente, vi que también. Apóstol Pedro, que tuvo su gran error, vi que también el día apóstol Pedro. Mo asas pogel yun tistalel banumil cuando shochtikinsha
tibuoy atis Dios, mi hermano. ¿Es las partes, Pedro? Escúchalon, porque muy uxcota pasel, ticusi las tata ilele. ¿Por qué usó no mucho, un poquito de su soberbia? Las tunes tistoyo, yo, bune, hachech el ángel, bune, hechta, hermano. Gracias, Dios, me humillo delante de ti. Que chukti konontik viketamele kahual kolaval. La taunta sael. Tikus halil chichichanav tas bati panomele Dios. Tamoton chikushi. Maok siya tapom ta kantila ta alak ta ilon mo yuksha. Kolaval kahual. Tapay nom ta santos te que acabó el tiempo. Gracias, Dios. Ahora titanane lio yone con. Ahora mi kot kagalil chibach to en la presencia chikot kahual. Jun konton titana lione. Pero hoy jutuk kusichkita al pas belek hoy, Dios, me mantengo hacia ti, Señor. Porque muchas veces chikota pasel vi que le kahual hoy la bucho solo intaun, hoy la bucho jetenan, pero aboko luk chapan monatuk, como que si fuera estamos convirtiendo kuchal vi que di hilo le tigone, ¿verdad? Chapan monatuk, chak el monatuk. ¿Qué somos nosotros? Dios, aquí estoy. Tot kahuali oyone. Kuchal device elan kichpas me pequé. Hoy estoy en bailda todo al Dios. Perdóname. De rodillas, pa tot kahuali oyone. Paso un moldear fíjate vegete. Kuselan chakan ti vegete tot aquí estoy. ¿Cuánto tiempo me resta? Dios, aquí está. Tochtotsta alel me cheque. Tochtotsta alel kuchali Apocalipsis vikele cerramos en eso. 22. Al apóstol Juan Lajian en el versículo 22-20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Tibucho la tashak swatanael ti osmukustatale hablando de Cristo. Tashal po chameshicha sutal. Cosi las tac, vi que li Juan, hermanos. Mucho te oye, hermanos. Último ya. Mucho las tac. Hech kahual. La. Ven, Señor Jesús. Te tenemos que tomar muy en cuenta, fíjate. Dispuesto estamos de servir o con lo que Dios cosiscanote, hermano. Aquí está mi mano, Señor. Aquí estoy. ¿Cuánto tiempo me resta en este mundo? Lio yune kahual. Kolaval o shakushle. Kolaval hoy. Mi chikushito, un año más le coy. Mi chikushito, ¿cuánto tiempo más le coy? Obedezco. Pero tahnati moton ya chikushine. Lahna shabuoy Dios. Lahna shabuoy kahual. Aquí estoy. ¿Están aquí, hermanos? Ella shalom. Y hechuk selanti konontigne. Mauguk viketamel el tahtunestico siktakantun. Señor, Señor, pero necesito vivir otro 10 años más. Monatik, hermano. Milah yak boditos kushletik 10 años más.
gloria a Dios. 15 años más, gloria a Dios. O el tiempo que sea. Hermanos, el chabela que el dictisco Dios. Esperamos ser de bendición, hermano. Esperamos que también sea nuestra edificación de nuestra vida cristiana. Cuidemos nuestro error, que también el tic chupó la ligue. Mauk también Dios. Muchos chupó el chailete porque el buena tu cajual mauk ak chamelotic, hermano. Mauk ak chamelotic. Mauk botik pastik tamantal a ti Dios. Avamtel via tibote. Si alguien le ha mostrado mal, discobios de chal, coponbo Dios. Dios, muchachay bontabonton. Allí donde Dios te shvinach tamel el tibot yo no la gelote. Hermanos, tengamos cuidado, fíjate. Pero mo hechtak mo mauk bo tiktak antik. Dios chaks bata iluk, fíjate. Porque mi tahpastik rechazar ti cosichal a ti Dios ne. Que lo más vil cosicota paselas todo el aldi Pedro. Lloró amargamente. O tamel el ti Pedro. O pero amargamente antes que mucha que te mejor la vida es betis todo al Dios. Balanik, hermanos. Balanik, hermanos. Bueno, lekoy. Hechen kujalbot mi bot lavai. Tikuselan la yich alel tiskubrios vigelie. Bota no penatuk. Tasventa tikuselana kushlejal yun ti Jesús. Tzotzkoplal atibote yun chatzak omo pero ti tzotzkoplale yun ja ti hecho queja o gapis tabajwan tabaj coltabane a ti Dios ti Jesús ti hecho que porque muyuk mucho shu tashkol ti kalal muyuk butas ti naka no está olol ti oye takan tashkalabaik takan tashkiko ti wote a lahuk avik ochel ti Jesús ta toholale mi bot lahatata ohtikinel ti bot samulilot ti bot viketamelel nohot tamulil Iwot mushakan Shabbat titatohomulile. Hejo shalom tibote. Lahu kakan be viketika hualtikta. Atauk takobonele. Kanbo. Tikuselan chavich chanum tasel vikilin naka chavich beil tasel. Tibote. Skan tibo chakopon. Aduk ati Dios tabonton viketamelele. Jesús tashkohtikin tibon samulilune shikoto tilahebale shikoto tishibat titakatin bake pero las kai tiachulkope tahkan tikolelekne paso perdón skotol atihmule muhkan shibat titakatin bake tahchun tamelel tibot Jesús Diosot tamelele. Tibot la cham la cruz. Tasventa ti alihmule. Y la chakushita. Para que yun boot la vakbun di kushlejals batelosle. Adit tanalione. Tahkomes kotol. Di kusim mauk Dios lokton bailetik. Tas hunul konton tahchun ti Jesús, ti janos jajun kahkoltabanej, ti hak kahwal tamelel yun ti kushlejale. Maok tahsa atihnopen tuke. Janos tahpat konton ti tachulkop atibote. Koltaun tas kanelot, mushik eshav, tamelel tasventa ti kuselan las kaiti akope. Kolabal, que ten las canbot,
Jesús, Hechuk. Jerushal hermano tak. Mi voz tamelel la jacopon. A ti Dios tamelel tasjuno la bontón. Mi voz la jacanbe tamelel a ti Dios. Tikuselan te la yich alel vikel likel doe. Yol shnichonot a ti kahwaldik viketanone. Jerushalun yutyalalot a ti Dios omen. Titatanane Jerushal vikelie mitasventa la hachun a discob Dios viketamelelne. Tivodne la ta di kolel titanan. Pas bilot perdón ti amule. Jerushalun vikelie tasventa ti hechone. Sbelal vinagel oyot titanane. Vikelione tasventa ti hechone. Skanchasa hunuk hunuka iglesia. Ti buy tamelel ti tashich alel atishulkop ati Dios viketamele tashich tunesel tiskop Dios viketamele. Y likeson ligo kachun ligo likan tashanobal tahun ach kushlekal tasventa ati kahwaltik viketamele. Jerushal alikermanotay. Dios shayakbot bendición y Dios shashkushbin tasventa tijetelan lahanobs tekelale. Dicho bendición.